405.000 UF que está presentado. Gracias. Muchas gracias. Le di un par de minutos adicionales porque nos pareció adecuado esperar que terminaran con tranquilidad. Le he pedido a los panelistas si tienen alguna consulta. Don Rodrigo Yáñez, Catalina Binder. No es un tema muy de abogado, parece. hasta ahora. Marcela Hernández. Economista tampoco. Bueno, ya vendrán. Ronald Fischer. Me gustaría hacer un par de preguntas. El presupuesto, o sea, cuando el concesionario debió hacer 2 estudios de ingeniería, ¿no es cierto? Uno correspondiente usando los estándares del 2010 y otro usando los estándares del 2012. ¿Hubo alguno de ellos cuyo presupuesto ya ha sido aprobado por el MOP? Ahora sí. No, ninguno de los presupuestos. Los precios unitarios no fueron aprobados. Tampoco en el caso usando el estándar del 2010, que los precios unitarios son los mismos. Es que en el caso del 2010 se tienen que valorar a precio de anexo de contrato. No. Perfecto. O sea, ahí no había controversia. Perfecto. Una de las diferencias importantes sustancial en algunos casos, o sea, el 40% en el caso de la señalética es la pintura, la placa, la lámina reflectante. Parece sorprendente que represente 40% en algunos de la diferencia de precio en algunos casos. ¿Podría darme el hecho que hayan consultado con 1 o 2 importadores? No parece suficientemente convincente para que represente una fracción tan importante del cambio de precio, digamos, mucho más que los bastidores, mucho más que todas esas cosas que ustedes hablaron, pero eso era la parte esencial. En general, bueno, el problema que se genera es la actualización del coste. Al momento que tú lo haces, tienes que actualizar el coste, pero en general la retroreflexión no es desde nuestro punto de vista no es el punto más importante, sino que viene orientado al tipo de estructura, al tipo del remache, al bastidor, a la misma colocación, a los paramentos verticales, que generan un sobrecoste y una modificación del coste de la placa. Por ejemplo, yo estoy mirando acá lo que entregaron recién, pero en el caso de la señalización vertical 5702-2HN, la lámina reflectiva de alta intensidad representa 63, supongo, unidades de fomento, en un total de 156, o sea, 30 y tanto por ciento. Más de un 30. En la página, no tiene página. En la presentación de Varela y Asociados. Sí, miren, en el caso de nosotros tuvimos especial cuidado porque si uno mira el desglose de precio, efectivamente en algunas predomina la estructura, en algunas predomina la lámina en este caso. Efectivamente era el ítem que podía hacer cambiar el precio completamente. Y lo que nosotros hicimos fue súper transparente, preguntar a un proveedor local, que si bien es internacional, pero es un proveedor que tiene acá y estos son valores de 3M, eso es lo que nosotros buscamos, valor de 3M tiene para distintos tipos de colores, pero finalmente es el valor que se emplea. Entonces, efectivamente, nosotros hicimos un análisis donde si uno va al mercado va a encontrar que el metro cuadrado cuesta 0,96 UF, pero a eso tiene que agregarse un proceso de gramación y corte y además de unión de piezas, ¿ya? Y además de eso, que no está implícito ahí en el precio unitario, que es algo súper importante y que, bueno, por la prontitud voy a pasar rápido, y es que cuando uno dice que el precio es 2,1 UF por metro cuadrado, está considerando que se colocan en algunos casos dobles láminas. ¿Por qué? Porque se va la flecha más la señal, eso es lámina, más la lámina que se coloca encima, ¿ya? Entonces, ese precio que está ahí, si bien dice UF metro cuadrado, considera que en algunos casos yo diría que la tasa es 1,5 veces la superficie, porque se tiene que comprar la lámina azul y además las láminas de color naranjo.
Entonces, eso hace de que el precio también sea mayor y por eso es que si uno compra el metro cuadrado cuesta 0,96 UF el metro cuadrado, que uno ya tendría que multiplicar por 1,5 porque se está comprando el azul y además el rojo. Y además hay que hacer corte y diagramación. ¿Ya? Esa es la validación que nosotros hicimos. O sea, efectivamente entendimos que era el valor más alto y que efectivamente requería una validación y a nosotros nos da un poco menos, pero está dentro de lo razonable para la cantidad de precios que uno maneja en este mercado. Gracias. Pero sí, fue consultado solamente 3M. Perfecto. Hay dos cosas más que, disculpen que tome tanto tiempo, hay dos cosas más. Una de las cosas que me sorprende, algunos de los aspectos que usted menciona como cambio en el costo, es, por ejemplo, pasar de acero a acero galvanizado. Pero, dado que el concesionario es el responsable por los letreros, por la señalización por un periodo bastante largo, parece razonable que considere que si lo hace material que se oxida rápidamente, va a tener que cambiar la señalización y por lo tanto ustedes mismos harían el cambio sin que se los pidiera la reglamentación. Y por lo tanto me parece que no hay digamos, que eso no significaría un cambio importante, ese tipo de cosas, porque no hay ninguna razón. Si uno quiere poner un estándar más alto, no hay ningún impedimento para hacerlo, y por lo tanto eso no sería un aumento de costo. Y por último, la última pregunta respecto, dado que señalización es el tema importante aquí, no me queda claro por qué los costos de mantención se elevan, son porcentuales, cuando las características de la señal, salvo las características de grosor y cosas por el estilo, son los únicos aspectos que cambian. ¿Cuál es el motivo para que me cueste más limpiar y cuidar una señalética que es de un poco mejor calidad? No hay motivo para que, si me sube el costo al doble, no tengo por qué gastar el doble en limpieza y mantenimiento. Efectivamente, en el año 2010 no estaba especificado acero galvanizado y lo que se podría haber empleado era acero normal con pintura también, ¿ya? Y lo que pasa es que en el año 2012 también cambian las especificaciones de pintura y las hace ser más exigentes. Entonces, pudiera ser que alguien diga, y pudiera ser el criterio que usted está empleando, que efectivamente pudiera uno haber empleado o acero con pintura, que ahora es mucho más exigente, pero también acero galvanizado. Pero donde se produce más, el mayor cambio es que sobre 7 metros cuadrados cambia el perfil y además que anteriormente solamente cuando se unían placas, o sea, estamos hablando de placas mayores a 3, 4 metros cuadrados, recién ahí se usaban bastidores, antes no existían. Yo creo que ahí es donde está el punto más fuerte. Pero el punto de fondo es que desde el momento de que hay un cambio de especificación, sea mucho o poco, que en este caso, en algunos casos puede ser grande el cambio, ya hace de que uno tenga que estudiar el nuevo precio. Y al estudiar el nuevo precio, se colocan los costos que están en el momento del estudio. Porque uno desconoce cómo se establecen los precios que estaban en anexo 4, porque llama la atención de que los precios sean tan altos en relación a los precios que estaban en anexo 3, ¿cierto? O 4 en este caso. Pero la pregunta es, bueno, desde el momento que hay un cambio, uno tiene que estudiar los precios. Y al estudiar los precios, esto es lo que da en relación al marco actual. ¿Qué precios se tenían antes? No sé cómo se calcularon. Respecto a la consulta del tema del mantenimiento, en general lo que es mantenimiento, lo que es la limpieza habitual, solamente está asociada a la cantidad de metros cuadrados, tiene una cierta periodicidad, que en este caso Concepción y por eso mismo que un poco la historia y un poco cómo se maneja el desarrollo natural, es las veces que necesitas actuar sobre la cantidad de elementos. Entonces, sobre esa cantidad de elementos, obviamente, el efecto lluvia es muy fuerte, porque se ensucia mucho las señales, pero a su vez, y efectivamente, al haber más metros cuadrados, hay que actuar más veces, hay que actuar en mayor cantidad de zonas, pero generalmente las acciones habituales de mantenimiento, de limpieza hacia las verticales, si se dan cuenta, son 6 al año, que no es mucho, y en las verticales sobre calzado solamente una, que están separadas exactamente por lo mismo, porque unas son laterales
y están más afectas al tema de, muchos casos, más que nada están asociadas al tema de la lluvia, y en muchos casos también al tema de grafitis y actos vandálicos. Y ahora, en nivel de reposición, se observa el porcentaje es el habitual, un 15% de reposición anual para una señal pequeña, una señal accesible al público, inclusive llega a ser bajo, sobre todo considerando que Concepción Caballero discurre a través de 8 sitios poblados muy grandes. Entonces, en esos sectores, y tiene 22 enlaces a poblados, por lo cual eso te obliga a tomar una previsión sobre todos los sectores que son internos a las comunidades. Un 15%, usted podría observar en la presentación de Iquique, es exactamente el mismo. Inclusive hicimos una abstracción y a las señales de mayor tamaño se le rebajó el porcentaje habitual, producto que se considera que su probabilidad de actuación es menor. El precio está asociado al precio determinado, no es un tema de precio, el punto de vista de la conservación está asociado más que nada al tema de la periodicidad y al porcentaje de reposición. Lamentablemente las señales son muy afectas al tema de actos vandálicos y actualmente, por ejemplo, como yo llevo alguna otra concesión, tenemos un nivel de reposición del 20% en el sector de Vallenar. Por las protestas actuales, pues nos han roto ya durante 3 meses toda la señalización del enlace Vallenar. Entonces, claro, mientras más poblado tú tengas, más probabilidades de actuación tú tienes. Entonces se hace en base a esa historia y a esa estadística. Marcela, sí, por favor, Marcela Hernández. Sí, respecto del cambio en los precios unitarios, las bases de licitación son bastante explícitas en el sentido de que no podemos considerar que intrínsecamente hay una aceptación de precios unitarios porque el inspector fiscal o el MOP acepta algún proyecto, propuesta, presupuesto o lo que sea. En ese sentido, las bases dicen que en el caso de que no exista el precio de referencia, la sociedad concesionaria debe presentar un informe al inspector fiscal, el cual debe ser analizado y posteriormente a eso tiene que haber un acto en el cual se acepta y va con la firma del DGOP. Entonces, para estos precios nuevos, yo creo que no basta tener una aprobación implícita y nos gustaría poder contar con esa documentación en donde con la firma del DGOP da cuenta de aceptación de nuevos precios. Perdón, ¿se refiere a los precios que están aceptados en los 2 actos administrativos previos o para el caso de los precios nuevos? Señales o barreras. En el análisis de precios hay 3 precios. El precio de En anexo, realidad los precios que más cambian son los de señales, pero yo creo que la pregunta es relevante incluso cuando la diferencia no es tan relevante. bueno, primero dentro del proceso fueron entregados a la inspección fiscal. Ellos son conocedores del desarrollo del precio de análisis, del desarrollo de precio de análisis de precio unitario. En todas sus materias están entregados, si no me equivoco, dentro de la presentación en su desglose completo. Y para efectos de los 2 precios, de la barrera simple alta y la otra, también se hace el mismo procedimiento que el que usted describe. Se entrega un desarrollo de precio unitario, es aprobado por el inspector fiscal, es validado por el DGOP, a través de eso porque es un precio nuevo. El procedimiento que hemos ocupado es el habitual. Y en ese caso pediré que se acompañe los que se desarrollaron para la aprobación para el momento del acto administrativo de las barreras simples y altas de hormigón. Yo quisiera hacer una pregunta respecto a lo mismo. Está bastante detallada la explicación de las partidas asociadas a los precios unitarios de señales, pero para mí todavía es insuficiente. Le doy un ejemplo. La barrera entre 12 y 14 metros cuadrados, en el caso de ustedes, sube a 120 y tantos UF, y en el precio anterior eran 20 UF. Por más que usted me diga la placa, las láminas adicionales, los bastidores, no me cuadra. Por lo tanto, yo les pediría que al menos en 2 precios unitarios específicos, en particular el más pequeño, el de la señal la menor de 1 metro cuadrado, en la normativa nueva ustedes dicen que cuesta 10,725 UF. Y en el anexo 4 dice 3,57. Yo por lo menos necesitaríamos nosotros un análisis de precio unitario, a pesar de que usted dijo que no sabe cómo lo hizo el MOP. Bueno, haga usted el análisis de precio unitario de acuerdo a su metodología
que le permita comparar el precio de la señal del 2010 con la que usted dice del 2012. Usted dijo, en la señal del 2012, dijo mano de obra, diferentes tipos de calificación, dijo bastidores, adicionales, etcétera. Quisiera ver yo el mismo precio unitario, la misma metodología de cálculo de precio unitario aplicado a la señal del anexo 4 del 2010, de tal manera de poder entender por qué esa gran diferencia. Usted tiene la misma duda que yo. ¿Por qué no sabe cómo el MOM lo calculó y por qué es tan diferente? Bueno, estamos hablando, Ronald Fisher dijo que el tema de precios unitarios es muy relevante. Necesitamos tener con mayor claridad elementos que nos permitan determinar el precio adecuado. Ese es en un caso de una señal. Y voy a la señal de entre 12 y 14 metros cuadrados. Usted dice que cuesta 124,06. Y el precio